Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Un saludo para todos nuestros oyentes, bienvenidos al episodio número 64 de Hablalo. Hoy nos encontramos en cabina Valentina Quintín en compañía de Juan José Acevedo y Sergio Arboleda, abogado penalista de la Corporación Jurídica Libertad. Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Juanjo. Vamos a hablar de Álvaro Uribe Vélez. El martes 21 de octubre, el expresidente fue absuelto en segunda instancia de los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal por los que había sido condenado hace 2 meses. Recordemos que el 28 de julio del presente año, la jueza Sandra Heredia emitió el fallo en que se encontraba culpable a Álvaro Uribe Vélez y lo condenaba a 12 años de prisión domiciliaria. Este proceso, que empezó en el 2018, ahora va para apelación frente a la Corte Suprema de Justicia a través del recurso de casación, presentado por Iván Cepeda y otras víctimas acreditadas, sin descartar la posibilidad de acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que estamos hoy con Sergio Arboleda, con quien esperamos poder conversar sobre lo que significa este fallo del Tribunal Superior de Bogotá para la justicia colombiana y entender un poco por qué se dieron 2 fallos tan diferentes en primera y segunda instancia. Hay que decir que Sergio Arboleda es abogado penalista de la Corporación Jurídica Libertad. Pero antes de profundizar en este tema, veamos cuáles fueron las noticias más importantes de esta semana. El metro de Medellín continúa cerrado entre las estaciones Poblado y Aguacatala por la falla en la infraestructura en la vía del ferrocarril, y las obras se prolongarán debido a las lluvias en la ciudad. Se espera que el sistema esté en completo funcionamiento para el próximo martes 28 de octubre. El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo ataque a presuntas narcolanchas en la costa Caribe, que dejó 6 muertos, después de otros 2 ataques el miércoles 22 de octubre en el Pacífico. El secretario de Estado trinó en la red social X que estos ataques hacen parte de la campaña antidrogas en América del gobierno Trump. El domingo 26 de octubre será la consulta del pacto histórico para las elecciones presidenciales del 2026. Recuerden que en el tarjetón están Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, aunque el exalcalde de Medellín se bajó a último momento de la consulta. También se escogerán las listas para el Senado y el Congreso. Ya llegó a Medellín el ópera performance Son and Sea, la obra que transcurre en una playa. Se presentará hasta el 26 de octubre en la Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje, Cata. Como les comentábamos, en este episodio nos acompaña Sergio Arboleda, abogado y defensor de derechos humanos, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, con quien vamos a conversar y tratar de entender qué significa este fallo en segunda instancia en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Hola Sergio, ¿cómo estás? Juan José, buenos días para ustedes, Santiago, Valentina, gracias por la invitación, yo estoy muy bien y atento también como a este diálogo tan importante e interesante. Bueno, Sergio, empecemos directamente. ¿Qué significa la absolución de los 2 cargos? A ver, significa que Uribe Vélez tiene la posibilidad de participar en política, significa reafirmar la historia de impunidad frente a crímenes cometidos por el Estado colombiano. Cuando hablamos de Uribe Vélez, entonces estamos hablando de una historia también de vínculos con la criminalidad, con muchas condenas a su alrededor, desde la gobernación de Antioquia. Hay que recordar también que hace poco una juez de la República ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que se investigara a Uribe Vélez durante su mandato en la gobernación de Antioquia por el asesinato de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Umaña. Y allí en adelante entonces también ahí están las masacres del Aro, La Granja, las ejecuciones extrajudiciales, todo el tema de corrupción, parapolítica, y que esto entonces hoy reafirma esa historia de impunidad frente a esta persona. Eso es desde el punto político. Desde lo jurídico hay que analizar este fallo a la luz también de lo que fue el fallo de primera instancia y lo que se viene. Es entonces la posibilidad de hacer un diálogo y una reflexión también, tanto política como jurídica, pero no dejando de analizar críticamente el mecanismo de justicia de Colombia, que yo siempre reitero que es selectivo, para unos sí y para otros no. Pero entonces eso significa que absuelto significa inocente. Hasta ese momento sí, ya Valentina en la introducción lo manifestaba, y es que aún hay otra instancia que es excepcional, que es la casación.
La casación es un recurso, no es una tercera instancia, es un espacio o un escenario muy excepcional, muy especial, que no todos los recursos de casación que se presentan son seleccionados por la Corte Suprema para que sean decididos. Este caso tiene todo el perfil para que sea asumido, sin embargo no todos tienen la posibilidad de llegar a la Corte Suprema, ser seleccionados y ser decididos de fondo. Y eso es también un reto importante allí para las víctimas y la Fiscalía. ¿Qué fue lo que cambió entre el fallo en primera instancia de la jueza Heredia y el fallo del Tribunal Superior de Bogotá? A mí me causa mucha curiosidad y creo que a muchas personas también, ¿cómo es posible que haya tanta diferencia entre un fallo y otro? Hay que recordar cómo inició este proceso. Este proceso inicia, no sé si lo recuerdan, con un debate de control político en el Congreso de la República, dinamizado e impulsado por Iván Cepeda. Recuerden esa última escena de Uribe saliendo corriendo hacia la Corte Suprema diciendo: lo voy a denunciar por injuria y por calumnia. Ese fue el momento que le dio apertura a este proceso, porque si bien Uribe Vélez tenía la intención de que se investigara a Cepeda por la manipulación de los testigos, en este caso Monsalve y otros, resultó que luego, en otra investigación que la Corte Suprema de Justicia estaba llevando a cabo, impulsando contra un tercero, que también era competente ella para hacer la investigación, en este caso un congresista, se encontró unas llamadas. Bueno, hay que aclarar algo inicialmente, y es que las interceptaciones frente a ese tercero sí eran legales, pero se encontró con una interceptación donde la otra persona que se comunicaba era Uribe Vélez. Entonces ya se encuentra una información, un hallazgo que no estaba buscando, se lo encuentra de manera fortuita, y es ahí donde se da el debate hoy. Es cómo se obtuvo ese elemento. ¿Fue legal? ¿Fue ilegal? Lo que pasa es que en nuestro país el ordenamiento jurídico dice o plantea, tiene un principio, y es que no todo se vale. El fin no justifica los medios. Para establecer una responsabilidad penal no se puede violar los derechos fundamentales, en este caso la intimidad. Entonces el debate está centrado ahí. ¿Se violó la intimidad de Uribe Vélez cuando se estaba interceptando la llamada? ¿O fue un hallazgo fortuito? Ese es el debate entre el fallo de primera y segunda instancia y lo que tiene que entrar a resolver la Corte Suprema de Justicia. Y eso es muy complejo porque el tribunal no fue flexible frente a esto. El tribunal lo que dijo es: en nuestro ordenamiento jurídico no se puede permitir que se violen los derechos fundamentales, en este caso la intimidad, para llegar a la prueba. Eso no quiere decir que no existió la llamada, eso no quiere decir que no existió la conducta de Uribe Vélez, solo que le quita el fundamento probatorio para determinar su responsabilidad. Es más un tecnicismo, pero que también está vinculado con el respeto a los derechos y principios que tenemos los ciudadanos colombianos, en el respeto constitucional de nuestras garantías procesales, evidentemente. El problema es si esto se le cumple a todo el mundo, ¿no? O solamente a Uribe. Recuerden que cuando Uribe interpone la tutela para que lo dejen en libertad y no en domiciliaria mientras queda en firme la sentencia, que le dan la razón y que le tutelan su derecho fundamental a la libertad, otra mujer que fue detenida durante el estallido social interpuso la misma tutela y le negaron el derecho. Entonces, por eso digo que el derecho es selectivo, el sistema judicial es selectivo, para unos sí, para otros no. Entonces, claro, ahí se centra el debate, y es en la prueba ilícita o no. Para la jueza era lícita. Claro, lo que pasa es que sí, esta regla general de no permitir la obtención de pruebas violando los derechos fundamentales, en este caso la intimidad, tiene 3 excepciones, entre ellas el que argumentó la jueza, y es un descubrimiento inevitable. Un descubrimiento inevitable es que yo estaba buscando un elemento diferente y allí me encuentro de manera inevitablemente con otro elemento. Y entonces la jueza intenta vincular ese hallazgo fortuito mediante esa causal excepcional de un hallazgo inevitable. El tribunal dijo: no, usted no demostró que ese hallazgo es inevitable, usted no fundamentó bien, usted no argumentó bien. En mi concepto, la jueza hizo el ejercicio de manera juiciosa, hizo un análisis riguroso de esta excepción. Lo que pasa es que también hay un debate allí, y es algunas afirmaciones, algunas conductas de la jueza que le daban un tinte político al fallo, y eso es también lo que le cobra hoy los medios de comunicación. La forma como anunciaba sus decisiones es lo que hoy le cobran los medios de comunicación y el tribunal. Exacto.
porque se ha planteado que los operadores de justicia tienen que estar al margen de cualquier tipo de postura política porque eso les quita imparcialidad. Y evidentemente, pues, aunque hubo un fallo de primera instancia que yo considero que fue riguroso, fue juicioso, legal, hay algunos elementos que para mi gusto en la conducta de la jueza no estuvo bien hecho en tanto le restaba esa imparcialidad. Pero eso no quiere decir que el fallo no fuese acorde a la Constitución, a la ley y a la interpretación de las excepciones a la ilicitud de la prueba. Bueno, ya yéndonos más al lado de la casación, ¿cuál es el posible futuro del caso en la Corte Suprema? Aquí hay una parada. Uribe renunció a su fuero como congresista para huir de la Corte Suprema de Justicia. Hoy es la Corte Suprema de Justicia la que debe decidir cuál va a ser el futuro de Álvaro Uribe Vélez. Y lo que hay aquí como una primera idea, y es que justamente fue la Corte Suprema de Justicia la que hizo el hallazgo de esa primera información a través de la comunicación e interceptación de las llamadas. Y de allí en adelante, varios operadores de justicia le dieron el aval de legalidad o de licitud a esta interceptación. No solamente fue la juez Heredia, fue la Fiscalía, fue la Corte Suprema. Y hoy es la Corte Suprema la que, después de radicar el recurso de casación, deberá primero saber si se acoge o no se acogen o se cumplen los requisitos para hablarse de una casación. Porque la casación no es solamente estar inconforme. Hay allí unos elementos, unos requisitos que son muy rigurosos. Por eso es tan difícil casar una decisión. Y en este caso los cumple, perdón que te interrumpa. Sí, yo creo que tiene todo el perfil, porque es que, a ver, podemos hablar de error al momento de interpretar los elementos materiales probatorios, o que no se tuvo elementos frente a los hechos, o que hubo irregularidad frente a la decisión de segunda instancia. Pero seguramente esta decisión va a ser seleccionada, pero en tiempos, no hay un tiempo determinado. Si bien la ley establece unos plazos, hay que también anunciar, y es que en la mayoría de los casos la Corte Suprema se toma mucho más del tiempo del legalmente permitido. Entonces, claro, allí el debate va a estar en la licitud de la prueba, teniendo ya un antecedente y que fue la Corte Suprema la que avaló inicialmente esa interceptación de las llamadas. Vamos a ver qué pasa allí en ese análisis y en la argumentación también de la casación por parte de las víctimas. Es decir, aunque la Corte Suprema ya había avalado esa prueba, tiene que volver a analizar si era legal o no. Exacto, lícita, sí. Claro, no excluirla o no excluirla del proceso. Si se excluye, como hizo el tribunal, le quita todo el piso o toda la base, fundamento a lo demás. Como les digo, no es que no existió la conducta, es que le estás quitando del proceso el fundamento probatorio. Yo quiero que volvamos un poco a lo que hablabas ahorita de la jueza Heredia. ¿En tu opinión crees entonces que la jueza cometió errores procesales? No, ninguno. Creo que no. Yo creo que la decisión, incluso el trámite del proceso, estuvo ajustado a la ley y a la Constitución. Y esto, en el marco de su decisión, creo que fue una decisión rigurosa, una decisión que respetó las garantías, los derechos fundamentales, tanto del procesado como de las víctimas. El debate allí está en la ilicitud de la prueba, que, como les digo, aquí uno puede ser como abogado, como juez, como jueza, tener la postura de que no se puede flexibilizar la obtención de la prueba de manera ilícita, sin aplicación de ninguna de las causales o aplicando alguna de las causales como lo hizo la jueza. Y en medio de esa discusión entonces llegará a una conclusión u otra. El tema aquí es que cuando yo me refería a la jueza hay algunos mensajes que sobran en medio de sus declaraciones, en medio de sus manifestaciones en audiencias. Pero pues eso no le quita la rigurosidad, no le quita el cumplimiento que hizo ella en el trámite procesal de la ley y la Constitución. Además también me causa mucha curiosidad porque el tiempo que se tomó la jueza para estudiar este caso fue mucho mayor al que se tomó el Tribunal Superior de Bogotá. ¿Eso tiene que ver también con la decisión?
Es que la jueza tenía un trabajo mucho más complejo, y es que lo que se practica, los elementos materiales probatorios que se llevan al juzgado en sede de juicio oral, ella entonces tenía que hilar todos los elementos probatorios, la práctica probatoria, la información recolectada allegada al despacho, y tomar una decisión con el mar de información que había allí, de todos los testimonios. El tribunal en segunda instancia solamente tendría que, pues digo solamente no porque sea un trabajo fácil o sencillo, sino que ya la jueza había hecho la recopilación, ya había, digamos, un punto de partida avanzado por la jueza, y en este caso entonces era coger ese fallo de primera instancia a la luz de lo probatorio y hacer un análisis si tenía o no tenía la razón la jueza. Entonces digamos que hay un filtro que le permitía al tribunal ser un poco más corto en los tiempos, sin que eso también, pues tampoco quiera decir que sea una tarea sencilla. Y que no fueron rigurosos. Pues no significa que no fueron rigurosos. Exacto, okay. Significa eso. Bueno, también me dejó como resonando el salvamento del voto de la magistrada María Leonor Oviedo Pinto, sí, que aumenta la sensación de disonancia ya presente como entre un fallo y el otro. ¿Cómo se explica esto? ¿Esto qué significa? ¿Que la magistrada Oviedo sí aceptó las pruebas que el tribunal excluyó? Sí, la magistrada lo que afirmó en su salvamento es que ella estaba de acuerdo con la postura de primera instancia, que en su integralidad debería reafirmarse esa decisión y no revocarse como lo hizo el tribunal. Evidentemente, pues esto lo que deja entrever es que no hubo unanimidad en la decisión, y ni siquiera fue un matiz lo que hizo la magistrada, sino que dijo que en efecto en su integralidad la decisión debería ser reafirmada y no revocada. Y esto me llevó luego a hacer como un rastreo de la magistrada, y el colombiano empieza a hacer como un análisis de las posturas de ella en sus redes sociales, con mensajes que ni siquiera hacían alusión a su imparcialidad. Y es muy complejo también entonces saber hasta dónde los jueces dejan de ser seres humanos, seres políticos, ni siquiera en su vida cotidiana o redes sociales. Y entonces es muy complejo que a esta magistrada ahora entonces la tilden de no ser imparcial y estar parcializada por sus cuentas personales. Y esto entonces también lo que deja en evidencia es que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en estos contextos. La jueza Heredia está sufriendo hoy entonces ataques por el llamado que le hizo el tribunal, pero también le están cobrando esos mensajes de los que hablábamos ahora. Y a la magistrada que se apartaba de la decisión de los otros magistrados, también la tildan de parcializada sin fundamento alguno. Entonces, el papel del salvamento de votos es ese justamente, y es tener otro punto de vista que difiere de lo que la mayoría coincidieron, pero yo creo que en la Corte Suprema de Justicia va a haber un debate mucho más profundo alrededor de la ilicitud de la prueba. Bueno, Sergio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y acompañarnos en este episodio. Creo que logramos aclarar como muchos vacíos sobre el caso del expresidente que teníamos, y creo que en general las personas tenían en el país. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo que hay aquí importante también es saber que si bien se trata de algunos delitos que están vinculados más con un tema procesal, el fraude procesal, manipulación de testigos, de fondo hay otras cosas, de fondo hay su relación con temas de paramilitarismo, con masacres, y eso es lo que también hay que ver, y es hasta dónde este proceso no puede ser de poca monta, sino que a pesar de que se habla de delitos procesales, llamémoslo entre comillas procesales, está vinculado frente a otro tipo de conductas criminales. Sí. Bueno. Hoy estuvimos en cabina Valentina Quintín y Juan José Acevedo. Este es un podcast de la URBE, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.
Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.